En Central de Misterio añadimos un nuevo formato, la recuperación de nuestras leyendas. ¿Quién de nosotros no recuerda esas tardes frías, lluviosas, casi anocheceres, donde no podíamos salir a jugar a la calle con nuestros amigos y nuestros abuelos nos contaban esas historias, esas leyendas que pasaban por nuestra imaginación y nosotros las convertíamos en imágenes? Eran unas noches mágicas, misteriosas. El equipo de Central de Misterio va a recorrer toda la geografía alavesa para poder recuperar esas leyendas, esas historias que, como decimos, nos contaban nuestros abuelos. La tradición oral no se puede perder. Por eso nosotros haremos que perdure en el tiempo. La serie que hoy comenzamos, por Álava y sus leyendas, tendrá como protagonista a nuestros mayores. Nos contaban nuestras historias de chavales, los abuelos. Luego hacemos excursiones al entorno para conocer los pueblos de alrededor. A la gente mayor lo he oído. Yo a los hijos ya no, porque parecía que ya no se oía. Hay otros pueblos hoy de Domaica. Hoy pues allí está la pistia. ¿Vete para casa que se van a juntar los tejados? Una leyenda es un relato que trata de ser aleccionador, educativo, marcar un poco las pautas, la conducta de los individuos, y en todos los pueblos pues se han creado precisamente con esa intención, ¿no? Una leyenda es un relato popular. Un relato hecho por el pueblo. Es decir, si uno se inventa 20 leyendas, eso no son leyendas. Tiene que ser recogidas, elaboradas y asimiladas por la gente. Sí, la leyenda se diferencia un poco del cuento. El cuento sucede en un país lejano, extraño, ¿no? País de Maricastaña, mientras que la leyenda siempre está ubicada en la cercanía del lugar donde reside esa leyenda, ¿no? Que trata de dar explicación de las cosas y de orientar un poco, pues pero no necesariamente porque ha sido un acontecimiento. Generalmente no le interesa a la leyenda la historia. Es una cosa misteriosa, para salirnos un poco de la dura realidad en la que tiene que desenvolver la vida el individuo, ¿no? Las leyendas tienen distintos orígenes. Hay algunas que son históricas, parten de un hecho histórico y cuentan a su manera ese hecho histórico. Y hay otras leyendas que pueden tener un aire más moralista, decir, oye, pues mira, por aquí de esta manera hay que comportarse, o esta historia no conviene hacer. Es decir, hay muchos orígenes de las propias leyendas. La leyenda te dice, pues en esta casa ocurrió esta historia. El cuento diría, en una casa ocurrió esta historia. Esa sería la diferencia.
De todas formas, no es lo más importante la historia cuanto los sentimientos que transmite. Es decir, en las crónicas históricas lo importante son los datos, lo que ocurrió en esta fecha, este rey, esta batalla, este acontecimiento, mientras que la leyenda transmite un sentimiento, los sentimientos de un pueblo, los sueños, las esperanzas, las ilusiones, los fracasos, los dramas. Es un poco, es más sentimental una leyenda. Los mitos y leyendas brujeriles, pues solían decir que han desaparecido desde que se inventó la luz eléctrica. La luz eléctrica quitó sombras y dio luz. Y claro, o sea, la leyenda está amarrada a una época cultural. Entonces, hemos evolucionado tanto en estos 50 últimos años que las leyendas se quedan cortas, como a los chiquillos el traje a medida que crecen. Las leyendas que han pasado son porque pertenecían a otras épocas. Conviene recoger para saber entender las épocas pasadas. A mí me parece importantísimo conocer el mundo mítico y legendario de los pueblos, porque es una parte fundamental de su esencia. No ha habido, o al menos que sea consciente, ningún pueblo, ninguna cultura a lo largo de la historia que no haya tenido leyendas. Eso quiere decir que es muy importante para la gente, para la sociedad, para el ser humano, el tema de las leyendas. Entonces, si nosotros amamos a nuestro pueblo, amamos a nuestra tierra, queremos conocer la identidad que hay detrás, el sustrato que lo mantiene, a mí me parece fundamental conocer los relatos legendarios que han existido. Y el problema es que van pasando los años. Antiguamente se transmitía de abuelos a padres, de padres a hijos, y hoy en día el ordenador, la televisión nos va comiendo esa riqueza. Entonces es importante escucharles a los abuelos, que nos cuenten sus relatos, el recogerlos. Es más bonito la tradición oral, pero si no es posible, al menos recogerlos por escritos, que se pueda mantener esa riqueza. A mí me parece fundamental. Domaikia es un pequeño pueblo del Valle de Zuya. A pesar de su limitada población, cuenta con el orgullo de poseer el título de villa. Aunque formaba parte del Valle de Zuya, perteneció a las hermandades o tierras del Duque del Infantado, y en su nombre se administraba la justicia por carta del rey don Pedro I. Pertenecían a las tierras del duque las 6 hermandades de Arrazúa, Abarrundia, Cigoitia, Badajoz, Iruña, Ariñez, Lacozmonte, parte de Iruraiz y la villa de Domaikia. Se halla a los pies del santuario de la Virgen de Oro, lugar de gran belleza. Destaca la parroquia de San Bartolomé y el crucero que preside la plaza. En Domaikia, además de contarse leyendas sobre personajes como el gigante Ancho o la vieja del monte, destaca por ser la sede de un singular mito, la Piztia de Domaikia. A partir del año 2005 se comenzó a representar la caza de la Piztia, recordando aquellas alimañas que tanto aterrorizó a los habitantes de esta villa durante incontables generaciones. Todo el pueblo festeja su captura. Derrotada y humillada, la bestia legendaria es paseada por la villa. Es una leyenda perdida y ahora se ha revitalizado de alguna forma
pues con esa celebración el día de la fiesta, ¿no? Queriendo recoger estos ya perdidos tesoros de el mundo de la mente popular, y se hace todo un festejo recogiendo y añadiendo otras leyendas del mismo valle. Hay la vieja al monte y, en fin, otra serie de elementos con los que recrean pues unas danzas, todo un espectáculo. Se pasa es al anochecer, bien, un buen espectáculo. Si nos acercamos a la villa de Domaikia, desde Murguía, una vez atravesado el pueblo de Jugo, podemos contemplar a la derecha del camino un boscoso altozano. En lo alto de la tupida arboleda, y casi ocultas por la vegetación, se vislumbran unas peñas. Nos encontramos ante el monte Irurachi, o monte del Carrascal. En sus faldas, por su parte oeste, nace el principal manantial del pueblo. Contaban los habitantes de la villa que allí, en una cueva de la peña de Irurachi, moraba la Pistia, una terrible alimaña. En la peña hay pues como algunos agujeros, como forma de... Pues se meten los raposos y eso se meterán, porque hay raposos y sabios siempre. Y está todo sobado de los raposos mucho allí. Y yo decía, pues es que esto uno que no sabe se puede decir que es la Pistia. Pero andan bichos allá, hay una cueva ahí. Por las noches, unos extraños y penetrantes ruidos, emitidos desde la maleza, delataban su presencia. Nadie sabía definirla con seguridad. Para unos era un enorme y sangriento lagarto. Para otros, un temible pájaro, con garras asesinas. Para otros era una descomunal serpiente de 7 cabezas, devoradora de todo ser vivo de los alrededores. No faltaban quienes la veían como una indefinida bestia, capaz de engullir todo lo que encontrase en su camino. Era un pájaro. Un pájaro muy grande, ¿eh? Era. Solo la Pistia. No sé qué clase de animal es, si es un... Eso sí, todos coincidían en afirmar que allí, en la atalaya de las peñas del Carrascal, habitaba la Pistia, a la que se le acusaba de la desaparición de ganados e incluso, y en ocasiones, de inocentes personas. Por aquí lo he leído yo, no quiero que sea un cuento. Que una vez los mozos de Cuartango se vinieron por Luquiano a ver la Pistia al Carrascal. Y resulta de que allí se encontraron con los mozos de Domaikia y armaron un lío, ¿sabes? Eso. Y algunos se bajaron a dormir, a refugiarse en el molino. Y a la mañana siguiente, por el camino del molino, se vinieron a Domaikia. Y ya ahí se me terminó la palabra, eso. La Pistia, el tema de la Pistia, aquí de Domaikia, que lo tenemos el Carrascal a 2 pasos, bueno, sobre el tema del origen puede ser complejo, pero hay muchas anécdotas en torno a esta bestia o esta limaña. Un poco más allá está el pueblo de Aparregui. Y antes era muy típico entre los de un pueblo y otro, los chavales se juntaban a medio camino a pedrada limpia hasta que unos salían huyendo y los otros les perseguían hasta el pueblo. Bueno, total, un fregado de esos tuvieron entre los de Aparregui y los de Domaikia, una batalla a pedrada limpia. Y los jóvenes, los críos de Aparregui, los fueron trayendo hasta el mismo pueblo, hasta Domaikia. Y en la fuente de Domaikia estaban 2 o 3 abuelos sentados. Y cuando ya les hicieron retroceder hasta la fuente, se les quedan mirando y uno de ellos les dice:
si no sois capaces de enfrentaros a los de Aperregui, ¿cómo vais a ser capaces de enfrentaros a la Pistia? Esa historia que a mí me parece muy curiosa, es decir, que estaba en el lenguaje popular de la gente, el tema de la Pistia. Bueno, abuelos que con 80 y tantos años, que cuando pasaban, que me contaban que cuando pasaban por ahí, por el monte, que de tanto escuchar las narraciones, pasaban aterrorizados, el miedo que pasaban. Y por eso, cuando recuperamos el tema de la Pistia y el montaje, uno me decía, ¿cuántas cosas me hace revivir todo este tema? De mi infancia, de mis miedos, de mis historias. Nadie en Domaikia osaba sonreír cuando se pronunciaba este nombre maldito. Se hablaba de ella en voz baja, como si no se quisiera atraer su atención. Cuando los muchachos tenían que llevar los ganados a los pastos del Carrascal, los padres les prevenían contra este ser demoníaco. Sobre todo, se les advertía para que regresaran al hogar antes de la llegada de la noche, pues era entonces cuando se hacía presente y podían sufrir sus funestas consecuencias. Cuando eran malos, oye, que viene la Pistia. ¿Pues dónde está la Pistia? Pues ahora mismo subí al Carrascal. Bueno, pues yo me acuerdo cuando iba con mi abuelo a llevar una cabra para la parte del Carrascal. Y siempre me decían, no vamos a ir por ese camino que está muy cerca de la Pistia. Yo me quedaba, ¿pero qué es eso de la Pistia? Y dice, pues es un animal que está ahí metido muy alto en una peña que hay y puede ser que salga y nos coma a la cabra, a ti y a mí. Entonces, pues nada, esa leyenda, de eso me acuerdo mucho. Entonces, por regla general, se suele estar de día con los animales, bien sea con vacas o yeguas o cabras, de día. Un tío de Galdacano, por ahí donde era aquel tío que venía con el sobrino, antes aquí a Domaikia a pasar unos días. Y cuando venía a la altura de eso del Carrascal, le venía contando, mira, ahí en eso está la Pistia. Claro, no sabemos de Pistia ni nada, pero eso el tío le venía contando al sobrino, el nieto, de la historia de... Que parecía que ya no se oía, o es que se había escapado ya o la habían cogido. Como de noche no íbamos ya, nosotros ya cosa de críos de día, sí íbamos por ahí, lo demás. Si en alguna ocasión tardaban en encontrar a un animal doméstico en este bosque de encinas, se le achacaba a la Pistia su extravío. Si un hijo regresaba tarde a casa, al anochecer, especialmente si estaba cuidando los ganados, en un lugar cercano al Carrascal, la familia se mostraba muy preocupada hasta que no apareciese el mozalbete. Pues que miedo le teníamos de noche, de lo que nos decían, que no andéis por ahí de noche. Si estábamos pacentando las vacas, dice, oye, pronto, con el sol venid para casa, porque puede ser que si esperáis a la noche, es de noche cuando nos decían que salía y podía hacer cualquier avería. Los pueblos de los alrededores miraban con recelo a este monte. Si oí que el carnicero de Murría, que había hecho que su padre, que vive allá en, ya sabes, Oñate, en Aránzazu, un caserío, sí, que ya había oído alguna vez algo de la Pistia en Domaikia. Oí cuando esto de que se ha armado este lío con la Pistia o la puñeta, que como que el padre de aquel que había, y aquel vive allá en Aránzazu, no sé, bueno, en un caserío vivía. O sea que era, yo creo que era popular, porque a cualquier sitio que ibas te decían, oye, Domaikia, la Pistia, joder, la Pistia. Daban más crédito a los pueblos por ahí cuando íbamos, oye, de Domaikia. Joder, Domaikia, oye, pues allí está la Pistia. Un cantar popular del valle decía en una de sus estrofas: en Domaikia, al llegar la noche, siempre han solido temblar por miedo a que les salga la Pistia del Carrascal. Ante el pavor que se sentía por la presencia de la Pistia, la única defensa era la oración confiada a la Virgen de Oro. En muchas ocasiones, los labios fervorosos de los feligreses de esta villa elevaron súplicas como esta: Santísima Virgen de Oro, líbranos de todo mal y de la Pistia del Carrascal.
Los padres, a los padres es los que solían decir. Mi abuelo me decía eso, pero ya luego ya para el padre no se le oía decir ninguna cosa de la pistia.